Bueno, hola chicos, ahora les vamos a hablar de la República Romana. Yo y mi compañera Marlene, que aparecerá más adelante, supongo. La República Romana. Periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de gobierno. Se extendió del año 510 a.C. Se puso fin a la monarquía con la expulsión del último rey Luciano Tarquino el Soberbio. No sé, decía. Hasta el año 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el imperio. Estructura. La estructura de la República Romana está dividida en tres diferentes órganos públicos: el Senado, las asambleas y las magistraturas. A continuación, mi compañera Marlene les va a explicar estos tres diferentes órganos públicos. Bueno, yo les voy a hablar del Senado. El Senado era una asamblea popular que recibía el nombre de comicios y practicaban en él todas las clases sociales siempre y cuando pertenecieran a Roma. Los magistrados eran funcionarios que se encargaban de una determinada tarea ahí mismo, como puede ser el gobierno de la ciudad, el cobro de impuestos, la organización del ejército, etc. El Senado en sí era un órgano asesor ya existente durante la monarquía que se fue modificando al ingresar en él los plebeyos, o lo que vienen siendo las personas como del pueblo, por así decirlo, convirtiéndose en un órgano fundamental del poder que declaraba la guerra y la firma de la paz. Las asambleas era un espacio en el que los ciudadanos votaban las leyes y elegían a los cónsules, además de sus magistrados. Existían comicios por curia, compuestos por patricios, y los comicios por centura, que más adelante vamos a explicar más a detalle lo que son los patricios y los plebeyos. Las magistraturas eran el conjunto de la ciudadanía que elegía anualmente a los magistrados, conocidos como pretores o jefes militares, que presidían la república y mandaban el ejército. Estos recibieron más tarde el título de cónsules. Formaban parte de las magistraturas o tareas administrativas lo que eran los pretores, más bien encargados de administrar la justicia. Los censores realizaban, como su nombre lo dice, censos, pero de población. Los ediles curales ejercían una misión de policía urbana, o sea que estaban en la ciudad vigilando el orden. Tenían a su cargo el cuidado de los edificios públicos, principalmente. Los cuestores eran los que administraban las finanzas. Otra cosa de la que hablaremos, así ya un poco de ello, es sobre las guerras púnicas. La primera fue en el año 264 a 241 a.C. De las guerras púnicas, la primera tuvo como causa principal la posesión de Sicilia y supuso el nacimiento de Roma como una gran potencia naval. Tras una serie de derrotas en el mar, los romanos obtuvieron una gran victoria naval en el año 242 a.C. en la isla de Sicilia. La guerra acabó en el 241 a.C. con la cesión de Roma de la zona cartaginesa de Sicilia, que se convirtió en una provincia romana, la primera posesión exterior de Roma. Poco después, Cerdeña y Córcega fueron arrebatadas a Cartago y anexionadas como provincias. Continuando con las guerras públicas, yo les voy a hablar de la Segunda Guerra Púnica, que se desarrolló desde 218 a 201 a.C. Con la invasión a la península itálica por parte de Aníbal, derrotó a los romanos en sucesivas batallas y asoló gran parte del sur.
de Italia durante varios años, pero tuvo que regresar a África para enfrentarse con Escipión, el africano, que había invadido Cartago y que obtuvo una victoria decisiva sobre Aníbal en la batalla de Zama, que fue el 202 a.C. A consecuencia de esta batalla, Cartago tuvo que entregar su flota, ceder Hispania y sus posesiones en las islas del Mediterráneo a Roma y pagar una enorme indemnización. Desde este momento, Roma obtuvo el control completo del Mediterráneo occidental. Roma reprendió la lucha contra los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica, que fue del 149 al 146 a.C. Esta guerra se desarrolla hasta que Escipión Emiliano conquistó y destruyó Cartago, y a partir de entonces formó parte de la provincia romana de África. Además, Roma logró derrotar a los pueblos del Mediterráneo, que son los macedonios y egipcios, los que terminó por convertir este mar en un mar romano conocido como Mare Nostrum. El siguiente tema ahora es la crisis de la República Romana. Algunas de las familias plebeyas se aliaron con las viejas familias patricias para excluir el resto de los ciudadanos de las más altas magistraturas y del Senado. La gradual desaparición de los campesinos, causada por la creación de grandes propiedades agrarias, de un sistema de producción esclavista y por la devastación del campo por la guerra, condujo al desarrollo de un proletariado urbano cuya opinión política no se tenía en consideración. La crisis abrió el camino del gobierno a los militares, iniciándose la época de los triunviratos, si no me equivoco, en las que tres hombres fuertes se hacían cargo del poder. El primer triunvirato fue en el año 60 a.C. Estuvo constituido por Julio César, Pompeyo y Craso. La muerte de este último en el año 53 a.C. originó el conflicto principalmente en César y Pompeyo. Tras su victoria, César regresó a Roma como dictador vitalicio. Tras la caída de Julio César, se extendió el vasto territorio gobernado por Roma, y aunque tuvo su auge inmediatamente poco después de la muerte de Julio César, tuvo su declive. Su triunfo en la guerra civil librada hacia el año 48 le permitió proclamarse el líder absoluto de Roma. César se ganó la enemistad de la aristocracia al ignorar las tradiciones republicanas. Y por último, Julio César fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C. Gracias por ver nuestro video Y esperemos que les haya gustado y que les haya servido un poco. y que aprendan con nosotros.